Continuamos conversando con el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Diputado, quiero su visión sobre esta declaración que ha dado la fiscal Luis Ortega Díaz, donde condena la ruptura del orden constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pero más allá del tema legal, hay un tema político de fondo. Se puede decir que por primera vez en mucho tiempo, cuidado si no desde el año 2002, no se ve una fractura importante dentro del bloque chavista y del Estado chavista, no solamente de las fuerzas políticas, sino del Estado chavista, con la fiscal cuestionando al Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto una decisión que venía avalada por el presidente de la República. ¿Cómo entender esa declaración y qué se puede esperar hasta, qué tan profunda puede ser esa fractura dentro del chavismo? Mira, yo creo que es muy importante lo que la fiscal dijo. Yo creo que lejos de ver a algunos sectores que la atacan, creo que hay que respaldar que haya dado un paso al frente, a pesar de todas las amenazas que estoy seguro que ocurrieron antes de que ella tomara esa decisión. Entiendo además que asistió a la reunión del Consejo Moral Republicano y que se fue sin apoyar la posición mayoritaria, que era desconocer el golpe de Estado que había habido. Creo que hay que ir a más, que yo creo que es importante que ella siga fijando posición sobre lo que está pasando en Venezuela, porque aquí el golpe de Estado no se ha revertido. Y uno de los ejemplos más claros es la amenaza que hace Nicolás Maduro cuando dice que él puede reformar cualquier ley y que nosotros los diputados podemos ir presos. Cuando nos amenaza de ir presos, entonces quiere decir que no ha habido una reversión de la sentencia tal cual como ellos quisieron vender al mundo, que la inmunidad parlamentaria no es otra cosa que una falsedad y que sencillamente el gobierno lo que ha asumido es su rol dictatorial. Por lo tanto, no habiéndose resuelto el problema del golpe de Estado, creo que la Fiscalía debe recibir el apoyo de la gente para que siga actuando en defensa de la Constitución. Y yo quiero reivindicar lo que dije hace algunos minutos. El funcionario que asuma la defensa de la Constitución en un momento como este, a pesar de los riesgos, tiene que ser respetado, reconocido, tiene que garantizarse en un nuevo gobierno de unidad nacional el respaldo para que puedan vivir tranquilamente y desarrollarse en este país sin ningún tipo de persecución. Aquel que asuma el delito del golpe de Estado como suyo, pues tendrá que pagar al país. Por eso yo siento que a la Fiscalía le pediríamos aún más, posiciones aún más fuertes frente a lo que está pasando, porque el Estado dictatorial que tenemos, el golpe de Estado, se mantiene absolutamente intacto. ¿Puede decirse o cree usted que la fiscal es una especie de vocera de un sector dentro del gobierno, dentro del Estado chavista, que se ha ido desmarcando de Nicolás Maduro por la deriva autoritaria de su gobierno? Mira, yo no quisiera evaluar qué lado está la fiscal en este momento. No creo yo que eso abone a lo que debe ser el análisis actual. Yo creo que lo que hay que reivindicar que efectivamente la fiscal en un momento crucial dijo: hay un golpe de Estado en Venezuela, hay una ruptura del orden constitucional. Acuérdate que esa sentencia le da poderes a Nicolás Maduro hasta para reformar leyes penales y así quitarle la competencia a la misma Fiscalía. Con lo cual yo lo que sí creo es que hay un sector muy importante de gente que respaldó este proyecto revolucionario y que no está conforme con lo que está pasando ahorita y que se demuestra no solamente en los barrios, sino también en distintas instancias, cuando ves a exministros, a presidentes de Banco Central, a exgobernadores que sencillamente no están de acuerdo con lo que está pasando. Y también creo que hay gente que no sabemos quiénes son, pero que adentro hay una discusión muy fuerte dentro del oficialismo, también de hartazgo frente a lo que está pasando. Y ahí uno tiene que hacerle un llamado también a las nuevas generaciones, porque lo que sería dramático para gente joven, diputados jóvenes, que pueden asumir el legado de lo que fue Hugo Chávez y que pueden asumirlo además con la dignidad de dar un paso al frente para defender la democracia, no pueden convertirse en unos viejos prematuros que prefieren mantenerse unos meses más en el poder, sabiendo que al final la historia le va a cobrar el que no estén actuando en este momento. Usted hablaba de la posibilidad de establecer un diálogo pensando en el futuro del país, incluso con la posibilidad de una amnistía a aquellos que hoy respalden una salida democrática. ¿Es política de la unidad de Primero Justicia entrar en contacto, en comunicación con sectores dentro del chavismo que estén descontentos? Mira, cuando yo hablo de un diálogo, creo que el diálogo principal que tiene que haber en Venezuela es el diálogo de los votos. Ese es el diálogo que nos convoca a todos y que me permite a mí, que soy opositor, votar por mis opciones, y que te permite a ti, tal vez si eres oficialista, votar por el oficialismo, y que permite al que no cree en ninguna de las dos opciones tener otras opciones y expresarse. Y que al final la suma de todas las opiniones
por lo que decida la mayoría, sea lo que todos acatemos. Ese es el diálogo que yo creo que en Venezuela hace falta. Ahora, yo siempre he sido un convencido, y en Primera Justicia lo hemos sido, que tenemos que mantener comunicación con el sector descontento, que no tenemos por qué vernos como enemigos, que no podemos hablarnos, que tenemos que buscar cómo este país logra sobrepasar la confrontación odiosa en la cual terminamos siendo enemigos y llegamos a tener un nivel de tolerancia y de respeto que nos permita dirimir nuestras diferencias a través de la comunicación, y para eso son los parlamentos. Pero lo que sí está claro es que eso no se traduce en un diálogo con el gobierno en este momento. Y allí no es cuestión de radicalismos, es cuestión de evaluar y entender lo que pasó cuando en Venezuela hubo un diálogo. El gobierno se comprometió con el Vaticano, se comprometió con otros gobiernos a cumplir con unos acuerdos que luego incumplió totalmente. Entonces, un gobierno que no es serio, es un gobierno que utiliza el diálogo para ganar tiempo, es un gobierno que no está dispuesto a respetar y reconocer a quien piensa distinto, y por eso yo sí creo en el diálogo de abajo. Por eso a mí, cada vez que hay un acto en Primera Justicia para recibir gente que en algún momento fue oficialista, me gusta ir personalmente a mí, porque creo que hay que dar ese mensaje de que nosotros somos un movimiento político que busca unir a todos los venezolanos, y que ya los titulares de prensa dejen de ser cuántas personas murieron, cuánta confrontación hay, sino que empezamos a tener titulares de prensa de cuántas personas empiezan a regresar al país, de cómo mejora la economía, de cuánto aumenta el empleo, de cuánto aumenta la capacidad adquisitiva del venezolano, cómo mejoramos la salud, cómo bajamos los índices de muertos. Y todo eso pasa, Pedro Pablo, solamente si cambiamos este gobierno. No hay otra forma, porque lo responsable de lo que estamos viviendo es justamente el gobierno nacional, y hoy que se ha convertido en un gobierno dictatorial, nosotros no tenemos otra alternativa que luchar en la calle para restituir el Estado de Derecho y restituir un Estado de libertad en Venezuela. A la oposición la acusan, el término que se utiliza, de buscar un diálogo con el gobierno, y la oposición aclara que esto no es así. Yo cuando leo eso realmente me preocupo, porque me parece una mala noticia que no hay un diálogo entre el gobierno y la oposición, porque mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede buscar un cambio, provocar ese cambio, si no hay una negociación? No hablo de un diálogo, este show en Miraflores aquella vez, o no, hablo de una negociación seria, profesional, entre el gobierno y la oposición para buscar una salida democrática. Mira, lo que pasa es que nosotros nunca hemos estado negados a un diálogo. Lo que pasa es que no hay condiciones para que ese diálogo se dé. Y ese diálogo tú lo etiquetas muy bien cuando dices una negociación. Nosotros estamos en un proceso de transición, y en los procesos de transición tienen que haber unos mecanismos bajo los cuales se garantiza que el traspaso de poder puede ser pacífico. Pero el gobierno no reconoce que estamos en una transición, y al no reconocer que estamos en una transición, el diálogo se hace imposible. Y para mí es indispensable que esta lucha de calle termine con un cronograma electoral y termine también con un mensaje de lo que nosotros queremos hacer una vez llegado al gobierno. Porque también en el fondo allí hay un terrible miedo a que, perdido el poder, vayan a ser perseguidos como perseguidos hemos sido nosotros. Esa gente le tiene un profundo miedo a que vayan a ser maltratados como hemos sido maltratados nosotros. Ellos le tienen un profundo miedo a perder el privilegio de los escoltas y de las camionetas blindadas, que les garantiza que a ellos no les va a pasar lo que a nosotros nos pasa en la calle permanentemente. Y yo creo que allí nosotros tenemos que dejar a un lado las vísceras que a veces nos dicen es mejor pasar factura, es mejor arrollar al que hoy es minoría, y entender que nosotros lo que queremos es un país que pueda pacificarse y que pueda entrar en un proceso de progreso. Esto no es muy popular en algunos sectores, pero es obligatorio decirlo. ¿Cómo creo yo que podemos terminar en un proceso en el cual se garantice procesos electorales y ya haya una negociación como pudo haber ocurrido en otras partes en términos de lo que es la entrega del poder, que es lo que nosotros creemos que tiene que haber en Venezuela? Tiene que haber una mediación internacional, y una mediación internacional que no puede ser de amigos del gobierno, sino de gobiernos democráticos que estén dispuestos a dar un paso al frente para dar garantías a las partes de que habrá un proceso de negociación y de transición absolutamente transparente, donde el gobierno esté obligado a cumplir, pero donde además nada pueda impedir que en Venezuela sea el pueblo el que decida su futuro. Porque de hecho, diputado, en buena medida cuando se discute en la OEA el caso venezolano, allí también se buscaría una mediación. Absolutamente. Para que esos países intervengan por una salida. Pero una mediación que no es dirigida por el gobierno, como lo que quería hacer Nicolás Maduro con el diálogo con su amigo Zapatero, sino que sea una mediación en la que son dos partes iguales, en la que ya una está saliendo del poder, otra está a punto de asumir el poder, y tiene que ver como una especie de transición civilizada para que no termine en una confrontación violenta.
Yo creo que esos temas tienen que discutirse, por eso nosotros apoyamos la aplicación de la Carta Interamericana Democrática, que además la suscribió Venezuela, que la pidió para Honduras, pero ahora no quiere que se la apliquen a ellos, que no es contra el pueblo venezolano, sino contra el gobierno nacional, y que en todo caso lo que busca, insisto, es una mediación que nos garantice que en Venezuela pueda haber un proceso electoral. Volviendo al tema internacional, ¿qué impacto puede tener el nuevo gobierno de Estados Unidos en el caso venezolano? Mira, no lo sé, porque creo que Trump todavía no termina de hacerse ver tal cual como es. Se han visto varias cosas, ¿no? Yo creo que en este momento hay una vista del gobierno de Estados Unidos hacia la crisis que se está viviendo en el Medio Oriente, pero sí hemos visto de voceros de ellos posiciones muy enfáticas como las que hemos visto en Perú, como las que hemos visto en Chile, como las que han ocurrido en Colombia, como las que han ocurrido en la gran mayoría de los países latinoamericanos como México, en el que piden que en Venezuela haya respeto a los derechos humanos, haya libertad, haya democracia, se respete el derecho al voto, se respete a la Asamblea Nacional como parlamento electo por el pueblo, y eso no puede ser tachado de intervencionismo. Eso es lo único que uno le pide a cualquier otro gobierno, eso es lo único que uno pide a cualquier país democrático, eso es lo que nosotros como demócratas tenemos que exigir en el resto del mundo. Y en ese sentido, yo no tengo mayores expectativas, porque yo lo que quiero es que seamos nosotros los venezolanos los que resolvamos nuestros problemas. El gobierno es tan cobarde que le tiene miedo al voto, le tiene miedo a la intervención, viven asustados frente a lo que les puede pasar y no se dan cuenta que la mejor solución para el país es que hable el pueblo y que ellos asuman su rol de oposición y que asuman también los delitos que hayan cometido si es que se mantienen en ellos, como es el golpe de Estado que Nicolás Maduro ha decidido asumir como tal y que no quiere dejar a un lado para entrar en una senda democrática, que es lo que los venezolanos estamos pidiendo. Estamos conversando con el diputado Tomás Guanipa, hacemos la última pausa y continuamos aquí en Entiende la Palabra, diputado.